Te doy $1000 si me atiendes en inglés, se burló el millonario, pero lo que ella dijo lo cambió todo. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Aquella noche, el restaurante Delicia era un hervidero de conversaciones elegantes y el tintineo de las copas de cristal. Las luces de los candelabros se reflejaban en los rostros sonrientes de la clientela, creando una atmósfera de opulencia. En medio de este escenario, una joven mesera llamada Anita Velarde se movía con gracia y eficiencia, atendiendo a los comensales con una serenidad que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. La velada transcurría con normalidad hasta que un millonario de nombre Santiago von Bramer, conocido por su arrogancia, la abordó con una propuesta humillante. Te ofrezco $1000 si me atiendes en inglés, proclamó con una sonrisa burlona, mientras sus acompañantes estallaban en carcajadas. Las copas vibraron sobre la mesa y algunas gotas de vino se derramaron, manchando el inmaculado mantel. El restaurante, antes un lugar de distinción, se convirtió de pronto en el escenario de una vergonzosa exhibición de poder. Anita lo observó en silencio, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada se mantenía firme, un reflejo de una dignidad inquebrantable que el dinero no podía comprar. El millonario, envanecido por la atención que había captado, levantó su copa con un gesto de arrogancia. Vamos, anímate, repitió entre risas, su voz resonando en el salón que ahora guardaba un silencio expectante. Te daré $1000 si me atiendes en inglés. Todos los ojos estaban puestos en Anita, quien respiró hondo, reuniendo la fuerza necesaria para enfrentar aquel desafío. Cuando finalmente alzó la vista, una determinación férrea había reemplazado cualquier atisbo de duda, y en ese instante, las risas cesaron por completo. El Delicia era conocido por su ambiente refinado, un lugar donde la élite de la ciudad se reunía para disfrutar de la alta cocina y los vinos más selectos. Aquella noche, el aire estaba impregnado del aroma de la carne al romero y las notas dulces de los postres más exquisitos. En el corazón del salón, una mesa de ejecutivos atraía todas las miradas, no solo por sus trajes oscuros y relojes brillantes, sino por la presencia imponente de Santiago von Bramer, un hombre cuya sonrisa denotaba una seguridad que rayaba en la prepotencia. ¿Saben qué es lo que más me fascina de este país?, decía a su grupo, su voz impostada para que todos pudieran escucharlo. Que puedes obtener el mejor servicio del mundo por una miseria. Las risas que siguieron a su comentario se esparcieron como chispas, encendiendo un fuego de indignación en el corazón de Anita. Con la bandeja firmemente sujeta, esperó a que las carcajadas se apagaran antes de acercarse a la mesa. ¿Desean ordenar ahora?, preguntó con una calma que desarmó a sus interlocutores. Santiago, sin siquiera dignarse a mirarla, respondió con desdén, claro, hermosa. Pero antes, dime, ¿qué tanto comprendes de lo que estoy diciendo? Anita no respondió, limitándose a apuntar con su pluma sobre la libreta, una sonrisa profesional dibujada en su rostro. ¿Lo ves?, añadió él, dirigiéndose a sus amigos. Les hablo y apenas si me entienden. Por eso es que nunca logran progresar en este país. La administradora del restaurante, Lorena, observaba la escena desde la barra, debatiéndose entre intervenir y el temor a las represalias de un hombre tan influyente. Anita, sintiendo el peso de la humillación, respiró profundamente, recordando las palabras de aliento que su hermano Gustavo le había dicho esa misma mañana. Tú me enseñaste mis primeras palabras en inglés, Anita. Eres la mejor maestra del mundo. Sus dedos temblaron, no de miedo, sino de una rabia contenida. ¿Desean vino tinto o blanco?, preguntó con voz suave, ignorando la provocación. Santiago la miró de arriba abajo, divertido por su aparente sumisión. El que puedas pronunciar correctamente, dijo, soltando una carcajada. Las risas de sus acompañantes resonaron en el salón, aunque uno de ellos bajó la mirada, visiblemente incómodo por la situación. El silencio que siguió fue denso y cruel, pero Anita se mantuvo erguida, negándose a darle la satisfacción de verla doblegada. Santiago,
disfrutando del poder que creía ejercer, levantó su copa y murmuró, inclinándose hacia ella para que todos lo oyeran, podríamos hacer esto más interesante. Ella lo miró fijamente, sin parpadear. ¿Más interesante, señor? Sí, una apuesta, anunció con voz desafiante, dejando caer la copa sobre la mesa con un golpe seco. Te doy $1000 si me atiendes en inglés. Las risas estallaron de nuevo, pero esta vez, Anita no se inmutó. Dejó la bandeja lentamente sobre una mesa auxiliar, el brillo de las velas reflejándose en sus ojos. El ambiente en el salón se tornó tenso, incluso la melodía del violín pareció detenerse, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Lorena, desde la barra, se mordió los labios, temiendo lo que pudiera suceder. Santiago esperaba una reacción, cualquier tipo de reacción, pero Anita simplemente dio un paso adelante, lo miró a los ojos y respiró hondo. Y entonces, con una calma que heló a todos los presentes, pronunció en un hilo de voz, «Muy bien, señor. Si eso es lo que desea». Un murmullo recorrió el restaurante, una mezcla de sorpresa y expectación ante lo que estaba por venir. El murmullo del restaurante había cambiado. Ya no era alegre ni relajado. Era un silencio expectante, tenso, incómodo. Las copas permanecían inmóviles sobre la mesa y las velas, con su luz temblorosa, parecían reflejar la incomodidad de todos. Santiago von Bramer mantenía su sonrisa de soberbia. Jugaba con la copa de vino como si el tiempo le perteneciera. «Vamos, niña», dijo con un tono burlón. «No tardes tanto en pensar o necesitas que te traduzca». Anita Velarde no se movió. Su mirada seguía fija en él, contenida, pero intensa. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Podía sentir los ojos del resto del salón sobre ella, clientes, meseros, incluso el pianista que había dejado de tocar. Lorena, desde la barra le hizo una señal con la cabeza casi suplicante. «Déjalo pasar, Anita, por favor». Pero Anita no estaba dispuesta a hacerlo, no después de tantas humillaciones disimuladas bajo sonrisas educadas. Inspiró lentamente. «El señor desea que lo atienda en inglés», repitió sin alterar el tono. «Muy bien». Santiago arqueó una ceja divertido. «¿De verdad vas a intentarlo, Río? Esto será interesante». Uno de sus socios, el más joven, intentó intervenir. «Santiago, ya está bien, déjala trabajar». Pero el millonario lo interrumpió con un gesto. «No, no, no quiero ver esto». Anita bajó la bandeja y la apoyó sobre la mesa de servicio. Su respiración era tan lenta que apenas se notaba. La voz de su hermano Gustavo resonó en su memoria. «No dejes que nadie te haga sentir menos por saber cosas que ellos no». Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. Ya no había miedo en sus ojos, sino una calma peligrosa. «Entonces», dijo Santiago recostándose en la silla, «¿qué me vas a decir, señorita?» Anita dio un paso adelante. Su voz sonó clara, con una dicción perfecta que cortó el aire del salón. «Would you like to start with the wine list or should I start teaching you some manners first?» Las palabras fluyeron de sus labios con una naturalidad que dejó a todos atónitos. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Las risas se apagaron como una vela bajo la lluvia, y los socios de Santiago se miraron entre sí, confundidos e incrédulos. Lorena, desde la barra, abrió los ojos como platos, sin poder dar crédito a lo que acababa de presenciar. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago von Bramer se quedó sin palabras. La mesera, a la que había considerado ignorante y sumisa, le había respondido en un inglés más pulcro y refinado que el suyo. Anita mantuvo la mirada, serena, desafiante, sin moverse un ápice. Él intentó reír, pero el sonido se le atoró en la garganta, un temblor traicionero revelando su desconcierto. «¿Y tú? Hablas inglés», logró articular, su voz apenas un susurro. Ella esbozó una leve sonrisa, desprovista de arrogancia.
Digamos que lo comprendo lo suficiente como para reconocer cuando alguien intenta mofarse de mí. El murmullo regresó al salón, pero esta vez era diferente. No eran risas, sino susurros de asombro, comentarios en voz baja, una mezcla de vergüenza y admiración. Santiago bajó la vista hacia su copa, girándola entre sus dedos como si buscara en el reflejo del vino una respuesta a lo que acababa de suceder. Anita, con la bandeja en la mano, dio media vuelta y se alejó con paso lento y seguro. El eco de sus tacones era lo único que se oía en el salón, un sonido que parecía marcar el ritmo de la humillación que ahora sentía Santiago. Detrás de ella, el millonario experimentó una sensación que no recordaba haber sentido en mucho tiempo, la vergüenza. Una sensación que, sin que él lo supiera, marcaría el comienzo de su declive. El silencio en el Delicia se volvió tan denso que parecía que el aire mismo se había detenido. Por un instante, nadie se movió, los ojos yendo de Santiago a Anita, de Anita a la copa vacía sobre la mesa, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de presenciar. Santiago von Bramer mantenía la sonrisa congelada en su rostro, pero el brillo de burla en su mirada había desaparecido, reemplazado por una expresión de incredulidad. La tensión en el Delicia era palpable. Santiago, intentando recuperar el control de la situación, se aclaró la garganta y murmuró con una risa forzada, bueno, parece que alguien ha estado tomando clases en YouTube. Algunos de sus acompañantes rieron nerviosamente, más por costumbre que por genuina diversión. El sonido se extinguió rápidamente cuando Anita, en lugar de retirarse, se detuvo y lo observó con una calma que lo desarmó por completo. Disculpe, señor, dijo ella, cambiando al español con una fluidez que demostraba su dominio de ambos idiomas. Si ya ha finalizado su espectáculo, puedo traerle la carta de vinos. Su tono era impecable, educado, pero cada sílaba llevaba un filo de ironía. Lorena, la administradora, se acercó a la mesa, intentando suavizar el ambiente. Señor von Bramer, permítame ofrecerle una botella de la casa, cortesía del restaurante, para compensar este malentendido. Anita, sin mirarla, repitió la palabra malentendido, dejando que flotara en el aire como una acusación silenciosa. Santiago, sintiendo que perdía terreno, bebió un sorbo de vino y la señaló con la copa. Tienes carácter, señorita, pero ten cuidado con pasarte de lista. El orgullo no paga las cuentas. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Ni el dinero compra la educación, señor. La frase fue un golpe seco, directo, que dejó a los presentes sin aliento. Un par de clientes de otras mesas contuvieron la respiración, asombrados por la audacia de la joven mesera. Lorena, alarmada, la tomó del brazo discretamente, susurrándole al oído, por favor, Anita, no te metas en problemas. Anita asintió, pero sin apartar la vista de Santiago. Algo dentro de ella había despertado, una fuerza que no provenía del enojo, sino de la dignidad que le habían intentado arrebatar en innumerables ocasiones. Mientras se alejaba, la voz de Santiago la detuvo. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó, su tono ahora más bajo, casi inseguro. Ella se detuvo un instante y, sin volverse, respondió, en lugares donde la gente no necesita humillar a otros para sentirse superior. Y siguió caminando, dejando a Santiago con un extraño vacío en el pecho. No era rabia lo que sentía, sino algo más profundo, una sensación incómoda que lo obligaba a confrontarse con el reflejo de sí mismo en aquella mujer. Lorena la alcanzó en la barra, su rostro una mezcla de admiración y preocupación. Anita, estás loca. Ese hombre puede hacer que te despidan hoy mismo. Anita dejó la bandeja y respiró hondo, su serenidad inquebrantable. Si me despiden por decir la verdad, que así sea. Hay cosas que duelen más que perder un trabajo. Lorena la miró en silencio, sintiendo una punzada de envidia por la paz y la fuerza que irradiaba su amiga. A unos metros de distancia, Santiago la observaba, desconcertado. La mujer a la que había intentado ridiculizar lo había dejado en evidencia delante de todos.
Por primera vez, el millonario no sabía cómo recuperar el poder que siempre había dado por sentado. Mientras Anita volvía a atender otra mesa, el sonido del violín regresó al salón, pero esta vez, la melodía parecía diferente, menos elegante, más humana, como si todo el restaurante hubiera cambiado con una sola frase. Santiago, con la mirada perdida en su copa, supo que aquella noche no había terminado para él. Apenas comenzaba. La noche continuó, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Las conversaciones que antes llenaban el restaurante se apagaron poco a poco, como si todos tuvieran miedo de romper el nuevo silencio que flotaba en el aire. Hasta el pianista parecía tocar con más cuidado, eligiendo notas que no molestaran a nadie. Anita Velarde seguía trabajando, moviéndose entre las mesas con la precisión de quien ha aprendido a disimular lo que siente. Su rostro estaba sereno, pero dentro de ella el corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por la descarga que deja una batalla ganada con dignidad. Lorena la observaba desde lejos, todavía sin creer lo que había pasado. No sé cómo sigues aquí como si nada, susurró cuando se cruzaron en la barra. Ese hombre podría arruinarte con una sola llamada. Anita llenó una copa de agua y respondió en voz baja, quizás, pero no puede quitarme la paz. Eso ya lo aprendí. Al otro lado del salón, Santiago von Bramer seguía sentado. Sus socios ya se habían ido, incómodos por la escena, pero él se quedó allí, solo, mirando el reflejo del vino. No entendía por qué seguía pensando en esa mujer. No era solo orgullo herido, era algo más profundo, algo que lo hacía sentir incómodo consigo mismo. El eco de su voz pronunciando aquel inglés perfecto no lo abandonaba. Pidió otra botella, más por mantenerse ocupado que por gusto. Cuando Anita volvió a su mesa, él la miró con un intento de cortesía que no le salía natural. No quise ofenderte, dijo en voz baja. A veces uno dice cosas sin pensar. Ella levantó la mirada sin expresión. A veces uno dice exactamente lo que piensa, señor, respondió con calma. Él sonrió de forma tensa. Tienes razón. Pausó, buscando las palabras. ¿Dónde aprendiste inglés? En la universidad, su voz fue breve, neutra. Antes de trabajar aquí estudiaba letras inglesas. Santiago asintió lentamente. No lo habría imaginado. Nadie lo imagina, contestó. No suelo contarlo. Por primera vez hubo un silencio que no era hostil entre ellos, solo un aire denso, extraño, de dos mundos que no deberían encontrarse, pero que ahora compartían la misma mesa. Un grupo de clientes nuevos entró al restaurante, rompiendo la tensión. Anita aprovechó para retirarse con discreción. Santiago la siguió con la mirada, sintiendo una punzada que no supo nombrar. Lorena se acercó a él un momento, con esa prudencia que tiene quien conoce demasiado bien a los poderosos. Señor von Bramer, gracias por su comprensión. La casa le ofrece el postre sin cargo. Él asintió distraído, pero no probó bocado. Sus pensamientos estaban en otro lugar, o más bien, en otra persona. Mientras tanto, en la cocina, Anita se lavaba las manos bajo el agua fría, dejando que el silencio la envolviera. Sabía que aquella noche no pasaría inadvertida, que la gente hablaría, que quizá habría consecuencias. Pero también sabía algo más, que por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeña. Y mientras cerraba los ojos un instante para calmar su respiración, no se dio cuenta de que desde la distancia, Santiago la observaba salir del restaurante con la incómoda certeza de que esa historia aún no había terminado. A la mañana siguiente, el sol bañaba las calles de Polanco con una luz dorada. El bullicio de los autos y el aroma del pan recién horneado llenaban el aire. Anita Velarde caminaba rumbo al restaurante con paso tranquilo, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero dentro de ella, algo había cambiado. En el camino compró un pan dulce para su hermano Gustavo, quien la esperaba en casa antes de ir a la escuela. El niño sonreía mientras la escuchaba contar historias de idiomas y países lejanos. ¿Sabes qué significa
Thank you, Gustavo, preguntó ella. Gracias, respondió el orgulloso. Eso es, le acarició el cabello. Nunca olvides que las palabras pueden construir o destruir. Cuando llegó a Delicia, los rumores ya corrían. Los meseros murmuraban entre ellos con una mezcla de admiración y miedo. Dicen que lo dejó mudo, susurró uno. Y que habló inglés mejor que él, agregó otro. Lorena la recibió con un gesto nervioso. Anita. Me llamaron de la administración. Dicen que el señor von Bramer pidió hablar contigo si volvías. Anita arqueó las cejas, sorprendida. ¿Volver después de lo que pasó? No lo sé. Pero su chofer llamó hace una hora. El día transcurrió lento, con esa tensión que se siente cuando algo está a punto de pasar. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando un auto negro se detuvo frente al restaurante. De él bajó Santiago von Bramer, traje oscuro, gafas, la expresión contenida. Entró sin mirar a nadie y pidió una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Los empleados intercambiaron gestos de alarma. Lorena se acercó con cautela. ¿Desea que le asigne a otro mesero, señor? No, quiero que me atienda ella. Su voz fue firme, sin espacio para discusión. Anita lo observó desde la distancia. Su instinto le decía que evitara esa mesa. Pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo y serenidad, la impulsó a caminar hacia él. Buenas tardes, señor von Bramer, dijo con el mismo tono profesional de siempre. ¿Qué desea ordenar hoy? Él levantó la vista. Solo un café negro, sin azúcar. Pausó un segundo antes de agregar, y una conversación, si no te molesta. Ella sostuvo la bandeja entre las manos. Depende del tema. Santiago esbozó una sonrisa breve. De ayer. De cómo lograste hacer que todo el restaurante se volviera en mi contra en 5 segundos. Anita miró a Santiago con una calma que lo desarmó. Yo no hice nada, señor. Solo hablé su idioma. Usted fue quien decidió cómo usarlo. Él bajó la mirada, un gesto inusual en un hombre acostumbrado a dominar cualquier situación. Supongo que merecía eso, admitió, tomando un sorbo de aire. No suelo disculparme, pero anoche me vi reflejado en algo que no me gustó. Las palabras de Santiago tomaron a Anita por sorpresa. Por un momento, creyó ver un atisbo de sinceridad en sus ojos, pero prefirió no responder. El silencio se alargó entre ellos, solo interrumpido por el aroma del café recién hecho que flotaba en el ambiente. Santiago tomó la taza con ambas manos, como si buscara en su calor el valor para continuar. Tú no eres solo una mesera, ¿verdad?, preguntó finalmente. Anita esbozó una leve sonrisa. Nadie es solo algo, señor. Todos tenemos una historia, solo que algunos prefieren no escucharla. Él asintió lentamente, su arrogancia habitual desmoronándose poco a poco. La vio marcharse hacia la barra y, por primera vez en su vida de poder y dinero, sintió algo que no había experimentado antes, respeto. Pero también una necesidad inexplicable de entenderla, de saber qué había detrás de esa fortaleza inquebrantable. Mientras la observaba atender otra mesa, no imaginaba que aquella curiosidad pronto lo llevaría a descubrir algo que cambiaría su manera de ver el mundo. Durante los días siguientes, Santiago von Bramer volvió al restaurante 3 veces. Nunca con el mismo grupo de ejecutivos, nunca con las mismas risas estridentes. Ahora llegaba solo, pedía lo mismo, un café negro, y permanecía en silencio, observando desde su mesa habitual. Anita, al principio, fingía no notarlo, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada. No era una mirada de poder ni de juicio, sino algo diferente, una mezcla de respeto, interés y algo que ella prefería no nombrar. Lorena la veía con inquietud. Anita, esto ya me preocupa, le dijo un día. Ese hombre no da un paso sin calcularlo. ¿Qué busca contigo? No lo sé, respondió Anita, encogiéndose de hombros. Pero mientras no me falte el respeto,
no me importa. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, Santiago llamó a su asistente. Consígueme información sobre una empleada del Delicia. Se llama Anita Velarde. ¿El motivo?, preguntó el asistente. Personal, respondió Santiago secamente. Horas después, los datos llegaron a su correo electrónico. Ex estudiante de la UNAM, carrera de Letras Inglesas. Beca cancelada por motivos familiares. Madre fallecida hace 3 años. A cargo de un menor de 11 años. Santiago leyó el informe varias veces, deteniéndose en cada palabra. No entendía por qué le afectaba tanto leer aquello, quizá porque nunca se había detenido a pensar en la historia que se escondía detrás de las personas que le servían la mesa. Esa noche, volvió al restaurante. Anita lo vio entrar y suspiró en silencio. Se acercó con su libreta, manteniendo la distancia habitual. El café de siempre, señor. Sí, pero esta vez quisiera pedir algo más. Ella levantó la vista, desconfiada. Lo escucho. Ayer supe que estudiaste letras inglesas, dijo él sin rodeos. Que dejaste la universidad por cuidar a tu familia. La pluma se le cayó de la mano. ¿Qué? Su voz bajó un tono. ¿Quién le dio esa información? No fue mi intención invadir tu privacidad, intentó explicar él. Solo quería entender. Anita apretó la mandíbula. No tenía derecho. Él asintió, aceptando la culpa. Lo sé, pero necesito decirte algo. Ella esperó en silencio. Anoche pensé en lo que dijiste, que hay idiomas que no deberían usarse para humillar. Santiago bajó la mirada. Tenías razón, y no dejo de pensar en cuántas veces lo hice sin darme cuenta. Anita lo observó, sin saber si creerle. Había algo diferente en su voz, una sinceridad que no había oído antes, pero el dolor de aquella humillación seguía fresco. No busque limpiar su conciencia conmigo, señor, respondió con firmeza. No necesito su arrepentimiento. No busco eso, la interrumpió él suavemente. Solo quiero escucharte. Saber quién eres de verdad. Por primera vez, ella lo miró largamente, como si buscara en sus ojos la intención oculta. Pero lo que vio la desarmó. No había soberbia ni ironía. Solo un hombre que empezaba a entender que el dinero no lo hacía más digno. No hay mucho que contar, dijo al fin. La vida me enseñó inglés, pero también me enseñó a callar. Santiago sonrió con tristeza. Y aún así, tus palabras valen más que todo lo que he dicho en años. Ella dio un paso atrás, incómoda con la emoción que sintió al escucharlo. Se giró para atender otra mesa, pero su respiración temblaba apenas. Mientras tanto, en la mesa, Santiago abría el sobre del recibo, dejaba el dinero justo y debajo un pequeño papel doblado con una frase escrita a mano: no todos los idiomas se hablan con palabras. Anita lo encontró minutos después y, por primera vez, sintió que aquel hombre, el mismo que la había humillado, estaba empezando a aprender a escuchar. Los días siguientes trajeron un aire distinto al Delicia. Los empleados notaban la nueva calma en el ambiente, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Santiago von Bramer seguía visitando el restaurante, pero ya no como el hombre que mandaba, sino como alguien que aprendía a observar. Y Anita Velarde, a pesar de intentar mantenerse distante, empezaba a descubrir que el silencio de aquel cliente se sentía menos pesado que antes. Aquella tarde, el cielo de la Ciudad de México se tiñó de gris. La lluvia golpeaba los ventanales, llenando el lugar de un sonido suave que mezclaba nostalgia y paz. Santiago bebía su café mientras Anita servía otra mesa. De vez en cuando, cruzaban miradas breves, casi tímidas, como si ambos temieran romper algo que recién comenzaba a construirse. Lorena se acercó con disimulo. Anita, ¿te das cuenta de que él viene solo para verte?, susurró sonriendo. Anita la miró con calma. No digas eso, Lorena. No es así. Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cada vez que pasa?
Anita bajó la mirada. No quería admitir que, en el fondo, algo en ella había cambiado. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más difícil de explicar, la sensación de que por primera vez alguien la miraba sin subestimarla. Esa tarde, el restaurante recibió una visita inesperada, Karina Treviño, la dueña del local. Mujer elegante, de voz firme, acostumbrada a mantener el control. Su presencia bastó para que todos enderezaran la postura. Lorena, dijo en tono bajo, necesito hablar contigo en privado. Minutos después, en la oficina del fondo, la conversación fue tensa. Me han llegado comentarios sobre un incidente con el señor von Bramer, empezó Karina, y ahora me dicen que él viene todos los días a verla. Lorena tragó saliva. No hay nada inapropiado, señora. Solo una situación malentendida que ya se resolvió. Espero que así sea, respondió la dueña. No podemos permitir que la imagen del restaurante se vea comprometida. Esa misma noche, Anita fue llamada a la oficina. Karina la recibió con una sonrisa cortés. Señorita Velarde, usted es una excelente empleada, pero necesito recordarle algo. Aquí servimos. No establecemos relaciones con los clientes. Anita se mantuvo erguida. No hay ninguna relación, señora, solo educación. Lo espero, contestó Karina, aunque la educación a veces también puede confundirse con interés. Cuando Anita salió de la oficina, tenía el corazón oprimido. Lorena la esperaba afuera. ¿Te habló mal?, preguntó. No, peor. Me habló con amabilidad. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, sintió que alguien se acercaba. Era Santiago, de pie junto a la puerta. Escuché que te llamaron, dijo con voz seria. Tuviste problemas por mi culpa. Nada que no pueda soportar, respondió ella sin mirarlo. Estoy acostumbrada a que me midan por lo que otros piensan. Santiago respiró hondo. No quiero ser otro de esos, otros. Entonces, no lo sea, replicó ella. Pero tampoco intente salvarme. No necesito salvadores, señor von Bramer. Su tono no fue hostil, solo honesto. Santiago asintió, aceptando el límite. Entiendo, pero aún así, si algún día decides contarme tu historia, prometo escucharla completa, sin interrumpir. Anita lo miró por un instante, y algo en su mirada cambió. No era desconfianza, sino esa mezcla de sorpresa y ternura que aparece cuando alguien empieza a bajar sus propias defensas. La lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles y los reflejos de las luces. Y entre el ruido del agua y los silencios compartidos, ambos sintieron algo que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Anita cerraba el restaurante, pensó en su madre, en Gustavo, en todo lo que había perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Al día siguiente, el nombre de Santiago von Bramer ocupaba las portadas de los periódicos locales, anunciando una nueva inversión hotelera en la Ciudad de México. Su imagen de empresario exitoso y perfecto volvía a brillar, pero detrás de esa sonrisa de revista, algo había cambiado. Su mente seguía atrapada en aquel restaurante, en la voz de una mujer que lo había enfrentado con una dignidad inquebrantable. Mientras tanto, Anita llegaba temprano a su trabajo, sin saber que una nueva tormenta estaba a punto de desatarse. El ambiente en el Delicia estaba tenso. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con lástima. Lorena la interceptó antes de que entrara a la cocina. Anita, tenemos un problema, le dijo, su voz teñida de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Anita. Un periodista estaba afuera hace un rato. Dicen que anda buscando información sobre ti y sobre el señor von Bramer. Anita se quedó helada. ¿Sobre mí? ¿Por qué? Lorena bajó la voz. Parece que alguien vio a Santiago salir de aquí contigo la otra noche. Están insinuando cosas. Anita sintió un nudo en el estómago. Eso no es cierto. Lo sé, pero la gente no necesita la verdad,
Solo rumores. A mediodía, Karina Treviño, la dueña, llegó furiosa. Anita, su voz resonó en todo el restaurante. A mi oficina, ahora. El tono bastó para que todos bajaran la cabeza. Dentro, Karina arrojó un celular sobre el escritorio. En la pantalla, una foto de Anita y Santiago hablando en la puerta, con la lluvia de fondo. A simple vista, parecía una escena íntima. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó la dueña. Estábamos hablando. Nada más. Nada más. La gente no lo ve así. ¿Sabes lo que implica tener al dueño de media ciudad relacionado con una mesera? Anita respiró hondo. No tengo control sobre lo que inventan los demás, señora. Karina la observó un instante, cruzando los brazos. Me temo que sí tienes control sobre tu permanencia aquí. ¿Está diciéndome que estoy despedida? Estoy diciéndote que necesito proteger la reputación del restaurante. Aunque eso signifique destruir la mía. La dueña no respondió. El silencio fue suficiente. Anita salió de la oficina con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Lorena la abrazó sin decir palabra. Pero antes de que pudiera irse, una voz firme se escuchó desde la entrada. Ella no va a ninguna parte. Todos se giraron. Santiago Bombramer estaba allí, de pie, con el rostro serio, sin el brillo arrogante de siempre. Karina lo miró, sorprendida. Señor Bombramer, no esperaba su visita. Ya veo, pero vine justo a tiempo. Su mirada se detuvo en Anita. Cualquier problema con ella es asunto mío. Karina se tensó. Señor, con todo respeto, este restaurante no puede. Este restaurante, la interrumpió él, apoyando las manos en el escritorio, pertenece a mi grupo de inversión desde hace 2 semanas, así que sí puede. El silencio fue inmediato. Lorena se tapó la boca, incrédula. Karina bajó la vista. No sabía que había adquirido participación, señor Bombramer. Ahora lo sabe, respondió él. Y también sabe que nadie va a tocar a la señorita Velarde. Anita estaba paralizada. No entendía si aquello era una defensa o una nueva humillación. No necesitaba que me protegiera, señor, dijo con voz temblorosa. Él la miró con una ternura contenida. Lo sé, pero no podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez. Por un instante, todo quedó suspendido en el aire. Karina asintió en silencio y se retiró, derrotada. Lorena tomó la mano de Anita, emocionada, mientras Santiago, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió bajo la llovizna que empezaba a caer. Anita lo siguió con la mirada desde la puerta. Entre las gotas de lluvia, lo vio detenerse y levantar la vista al cielo, como si buscara el perdón en la tormenta. Esa fue la primera vez que comprendió que el hombre que la había humillado estaba empezando a cambiar de verdad. La lluvia no cesó en toda la tarde. El cielo gris cubría la ciudad y el tráfico avanzaba lento por las avenidas de Polanco. Anita caminaba bajo su paraguas, con la mente hecha un torbellino. Las palabras de Santiago resonaban en su cabeza, no podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez. No entendía qué sentir. Agradecimiento, rabia, confusión. Por primera vez en años, alguien la había defendido, pero ese alguien era el mismo hombre que había causado su dolor. Cuando llegó a casa, Gustavo corrió a abrazarla. Anita, hoy saqué 10 en inglés, dijo entusiasmado, mostrándole su cuaderno. Ella sonrió, acariciándole el cabello. Sabía que podías hacerlo. Mi maestra dijo que pronuncio como tú. Anita rió y, por un momento, el cansancio desapareció. Pero al mirar por la ventana, vio un auto negro detenido frente al edificio. Era discreto, con un chofer que no quitaba la vista de la puerta. Su corazón dio un salto. Abrió la ventana apenas. El chofer bajó y le entregó un sobre a la portera, que luego subió con él hasta su departamento. Esto es para usted, señorita Velarde.
Lo dejó un caballero, dijo la mujer. Anita dudó antes de abrirlo. Dentro, había una carta escrita a mano: sé que no confías en mí, y lo entiendo. Pero hay algo que necesito decirte, y prefiero que lo sepas por mí antes que por otros. Mañana a las 5 habrá una presentación de becas en la Fundación Von Bramer. Tu nombre está en la lista. Solo ven si así lo deseas. Anita se quedó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si sentirse halagada o invadida. Una parte de ella quería romper la carta, otra no podía dejar de mirarla. A la mañana siguiente, se presentó al trabajo. Lorena la recibió con una mezcla de emoción y susto. «Leíste la carta, ¿verdad?», susurró. «Dicen que es una beca». «No voy a ir», respondió Anita. «¿Por qué no?». «Porque no necesito caridad». Pero a las 5 de la tarde, cuando el cielo empezó a abrirse después de la tormenta, sus pasos la llevaron, sin querer, hasta el edificio de la fundación. No sabía por qué estaba allí, quizá por curiosidad, quizá por intuición. El salón era amplio, con vitrales y flores blancas. Santiago estaba en el escenario, acompañado por representantes de la prensa. Su voz sonaba distinta, tranquila, humana. Esta beca, decía, no está pensada para quienes nacieron con oportunidades, sino para quienes las crean con esfuerzo. Personas que, incluso cuando la vida les cierra puertas, siguen aprendiendo, siguen enseñando. Anita escuchaba desde el fondo, con la mirada fija en él. Santiago levantó un sobre dorado. La primera beneficiaria de este programa es alguien que me recordó el verdadero sentido del respeto, alguien que, sin saberlo, me dio la lección más importante de mi vida. Por favor, recibamos a Anita Velarde. El público aplaudió. Ella no se movió. Sentía las piernas temblar, el corazón en la garganta. Lorena, que la había acompañado, la empujó suavemente. «Ve, Anita, es tu momento». Subió al escenario entre aplausos y luces. Santiago le extendió el sobre con las manos temblorosas. Ella lo tomó, pero sus ojos no podían mirarlo. «No hice nada para merecer esto», dijo en voz baja. «Sí, lo hiciste», respondió él. «Me enseñaste el valor de lo que no se compra». La gente aplaudió de nuevo, sin entender la historia detrás de esas palabras, pero ellos sí la entendían. Era la historia de una herida que había empezado como humillación y ahora se transformaba en perdón. Anita bajó del escenario con el sobre en la mano, sin saber si debía agradecer o llorar. Y cuando se volvió para mirarlo una última vez, vio en los ojos de Santiago algo que la desarmó por completo. El eco de los aplausos aún resonaba cuando Anita Velarde salió del edificio de la fundación. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El sobre con la beca descansaba entre sus manos, pero el verdadero peso que sentía no era de papel, sino de decisión. Santiago la alcanzó en la acera. No llevaba guardaespaldas, ni traje, ni aquella arrogancia que solía acompañarlo. Solo un hombre cansado, pero diferente. «Anita», dijo con voz calma. «No esperaba que vinieras». «Yo tampoco», sonrió levemente. «Pero a veces uno necesita ver si las personas cambian o solo lo dicen». Él sostuvo su mirada sin huir. «Intento cambiar, no por culpa, sino porque ya no quiero vivir vacío». Ella bajó la vista. «El cambio no se dice, se demuestra». «Entonces, déjame demostrarlo», respondió con sinceridad. «No te pido nada, solo que sigas estudiando, que sigas inspirando a otros como lo hiciste conmigo». Anita guardó silencio. En su interior, algo se cerraba en paz. No era perdón inmediato, pero sí comprensión. La certeza de que aquel hombre que la había humillado había aprendido la lección que la vida le había negado, la del respeto. «Gracias, señor Von Bramer», dijo finalmente. «Por favor», replicó él con una sonrisa suave. «Solo Santiago». Ella sintió con una serenidad nueva. «Entonces,
gracias, Santiago. Y buena suerte en tu nueva forma de hablar. El río apenas. Espero algún día hacerlo tan bien como tú. Ambos quedaron allí, bajo un cielo que volvía a brillar. No hubo abrazo, ni promesa, ni deuda. Solo dos personas que, después de haberse lastimado, aprendían a caminar en direcciones distintas con el mismo aprendizaje. La dignidad no se mendiga, se demuestra. Esa noche, al volver a casa, Gustavo la esperaba con una taza de chocolate y una sonrisa. «Entonces, ¿vas a volver a estudiar?», preguntó. «Sí, amor, pero esta vez lo haré por nosotros». El niño la abrazó con fuerza. Y mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana, Anita supo que todo el dolor que había pasado había tenido sentido, porque aunque la vida la puso frente al desprecio, su respuesta fue la más poderosa de todas. La de un corazón que no se rinde. Y en algún lugar de la ciudad, Santiago, mirando por su oficina vacía, susurró en silencio una frase que solo ella habría entendido: respeto, dignidad, esperanza. Así, sus destinos se separaron, pero la lección permaneció para siempre. A veces, la vida no castiga con gritos, sino con espejos. Santiago von Bramer lo entendió tarde, cuando vio en los ojos de aquella mesera el reflejo de todo lo que había perdido por creerse superior. No era solo una lección sobre idiomas, era una lección sobre humanidad. Anita Velarde no buscó venganza, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo quería respeto, y lo consiguió no levantando la voz, sino mostrando que la dignidad no se negocia, se sostiene. Él aprendió que el poder sin humildad es solo ruido. Ella comprendió que el silencio también puede ser una forma de fuerza. Y aunque siguieron caminos distintos, ambos quedaron marcados por una misma verdad, que a veces, la persona que llega para humillarte termina siendo la que te enseña a mirarte de frente. Quizá el destino los cruzó solo para eso, para recordarnos que una palabra puede herir, pero también puede sanar. Que el respeto no cuesta nada y, aún así, valen más que $1000. La historia de Anita y Santiago se convirtió en una leyenda silenciosa en el Delicia. Los nuevos empleados escuchaban los susurros de los más antiguos, relatos de una noche en la que una mesera le enseñó a un millonario el verdadero significado de la riqueza. Y aunque ninguno de los dos volvió a pisar el restaurante, su presencia se sentía en el aire, en el respeto con el que ahora se trataba a cada miembro del personal. Lorena, ahora gerente del lugar, se aseguraba de que la lección no se olvidara. A menudo, contaba la historia a los nuevos empleados, no como un chisme, sino como un recordatorio del poder de la dignidad. Y en la pared de la oficina, enmarcada, colgaba una frase que Anita le había dicho una vez: hay cosas que duelen más que perder un trabajo. Un mantra que guiaba cada una de sus decisiones. Anita, por su parte, se sumergió en sus estudios, destacando no solo por su inteligencia, sino por su empatía. Se convirtió en una defensora de los derechos de los trabajadores, utilizando su voz para luchar contra las injusticias que ella misma había sufrido. Su historia inspiró a muchos, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles. Y en los momentos de duda, recordaba la mirada de Santiago en el escenario, un recordatorio de que incluso los corazones más duros pueden cambiar. Santiago, por otro lado, se alejó del mundo de los negocios, dedicando su fortuna a causas filantrópicas. La Fundación von Bramer se convirtió en un referente de apoyo a la educación y la igualdad de oportunidades. Y aunque el mundo lo recordaba como un empresario exitoso, él se veía a sí mismo como un hombre en constante aprendizaje, un hombre que había encontrado la verdadera riqueza en la humildad y el respeto. Un día, años después, sus caminos volvieron a cruzarse. Fue en una conferencia sobre derechos humanos, donde Anita era la oradora principal. Santiago estaba entre el público, escuchando con atención cada una de sus palabras. Cuando ella terminó, la ovación fue ensordecedora. Y entre la multitud, sus miradas se encontraron. No hubo palabras, solo una sonrisa de reconocimiento, un gesto que sellaba el final de una historia y el comienzo de un nuevo capítulo.
Un capítulo en el que ambos, desde sus respectivos lugares, trabajaban por un mundo más justo y equitativo. Un mundo en el que la dignidad no fuera un lujo, sino un derecho fundamental. Y en ese momento, ambos supieron que, a pesar de todo el dolor, su encuentro había sido un regalo. Un regalo que les había permitido crecer, sanar y convertirse en las mejores versiones de sí mismos. La historia de Anita y Santiago es un testimonio del poder transformador del respeto y la dignidad. Nos recuerda que, sin importar nuestra posición en la vida, todos merecemos ser tratados con consideración y que, a veces, las lecciones más importantes provienen de los lugares más inesperados. Es una historia de redención, de perdón y, sobre todo, de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Que su historia nos inspire a ser más amables, más compasivos y a nunca subestimar el poder de una palabra, de un gesto, de una mirada. Porque al final del día, lo que realmente nos define no es nuestro dinero ni nuestro estatus, sino la forma en que tratamos a los demás. Y esa es una lección que vale más que todo el oro del mundo. Así concluye la historia de la mesera que, con su inteligencia y su dignidad, logró cambiar el corazón de un millonario y, en el proceso, transformar su propia vida. Una historia que nos enseña que el verdadero poder no reside en la riqueza material, sino en la fortaleza del carácter y la capacidad de tratar a los demás con el respeto que todos merecemos. Que su ejemplo nos sirva de guía en nuestro propio camino, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la dignidad siempre puede brillar con fuerza, iluminando el camino hacia un futuro mejor para todos. Y que nunca olvidemos que, al final, el amor y el respeto son las únicas monedas que verdaderamente tienen valor en este mundo. La historia de Anita y Santiago es, en definitiva, un canto a la esperanza, un recordatorio de que el cambio es posible y de que, con valentía y determinación, podemos superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Y que, al hacerlo, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también dejamos una huella imborrable en el corazón de aquellos que nos rodean. Y así, en el silencio de sus respectivas vidas, Anita y Santiago continuaron honrando la lección que habían aprendido juntos, demostrando al mundo que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Y que, en última instancia, la dignidad es el tesoro más preciado que podemos poseer. Un tesoro que nadie puede arrebatarnos y que, una vez encontrado, nos ilumina para siempre. Y así, la leyenda de la mesera y el millonario se transmitió de generación en generación, un cuento de hadas moderno que nos enseña que los finales felices no solo existen en los libros, sino también en la vida real. Solo tenemos que estar dispuestos a luchar por ellos, a defender nuestra dignidad y a creer en el poder del cambio. Y si lo hacemos, quién sabe, tal vez también nosotros podamos encontrar nuestro propio final feliz, un final en el que el respeto y la compasión reinen por encima de todo lo demás. Y ese, sin duda, sería el mayor tesoro de todos. La presencia de Karina Treviño, la dueña del Delicia, siempre imponía respeto. Su elegancia y su voz firme eran el reflejo de una mujer acostumbrada a tener el control de cada detalle en su restaurante. Aquella tarde, su llegada inesperada fue suficiente para que todos los empleados, desde los meseros hasta el personal de cocina, enderezaran la postura y se mostraran más atentos que de costumbre. Se dirigió directamente a Lorena, la administradora, y con un tono bajo pero imperativo, le dijo: «Necesito hablar contigo en privado». En la oficina del fondo, lejos de las miradas curiosas de los empleados, la conversación adquirió un tono tenso. «Me han llegado comentarios sobre un incidente con el señor von Bramer», comenzó Karina, sus ojos fijos en Lorena. «Y ahora me dicen que él viene todos los días a ver a una de nuestras meseras». Lorena sintió un nudo en el estómago, pero intentó mantener la calma. «No hay nada inapropiado, señora. Fue solo una situación malentendida que ya se resolvió». Karina arqueó una ceja, su expresión denotaba escepticismo. «Espero que así sea», respondió, su voz cortante como el filo de un cuchillo. «No podemos permitir que la imagen del restaurante se vea comprometida por rumores o situaciones ambiguas». La advertencia era clara:
Cualquier cosa que pudiera manchar la reputación del Delicia sería eliminada de raíz. Lorena asintió en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Esa misma noche, Anita fue convocada a la oficina. Karina la recibió con una sonrisa cortés que no lograba ocultar la frialdad de su mirada. Señorita Velarde, comenzó, usted es una excelente empleada, una de las mejores que hemos tenido. Su profesionalismo y su eficiencia son intachables. Anita agradeció el cumplido, aunque intuía que aquellas palabras eran solo el preludio de algo menos agradable. Sin embargo, continuó Karina, necesito recordarle algo fundamental. En este establecimiento, nosotros servimos. Nuestra función es atender a los clientes de la mejor manera posible, pero no establecemos relaciones personales con ellos. Anita se mantuvo erguida, su postura firme a pesar de la presión. No hay ninguna relación, señora, solo educación y un trato cordial, como con cualquier otro cliente. Lo sé, contestó Karina, o al menos, quiero creerlo. Pero la educación, a veces, puede confundirse con interés, especialmente cuando se trata de un hombre de la posición del señor von Bramer. La insinuación era sutil, pero hiriente. Anita sintió una oleada de indignación, pero se contuvo. Mi comportamiento ha sido siempre profesional, señora. No he dado pie a ninguna mala interpretación. Karina suspiró, como si estuviera lidiando con una niña ingenua. Mire, señorita Velarde, no dudo de sus intenciones. Pero debe entender que la percepción no es todo en este negocio. Y la percepción actual es que hay algo más que un simple trato profesional entre usted y el señor von Bramer. Y eso, querida, es algo que no podemos permitirnos. La amenaza era velada, pero inequívoca. Cuando Anita salió de la oficina, sentía el corazón oprimido. La amabilidad con la que Karina le había hablado era más dolorosa que cualquier grito o regaño. Lorena la esperaba afuera, su rostro reflejaba la preocupación. ¿Te trató mal?, preguntó en un susurro. No, respondió Anita, con la voz entrecortada. Fue peor. Me trató con una amabilidad que ocultaba una daga. Esa noche, mientras recogía sus cosas para marcharse, sintió una presencia a su espalda. Era Santiago, que la observaba desde la puerta. Escuché que te llamaron a la oficina, dijo, su voz grave y seria. Tuviste problemas por mi culpa, ¿verdad? Anita no lo miró. Nada que no pueda soportar. Estoy acostumbrada a que me juzguen por las apariencias y las suposiciones de los demás. Santiago respiró hondo, sintiendo el peso de la culpa. No quiero ser una de esas personas que te juzgan sin conocerte. Entonces, no lo sea, replicó ella, su tono firme pero no hostil. Pero tampoco intente convertirse en mi salvador. No necesito que nadie me rescate, señor von Bramer. He aprendido a luchar mis propias batallas. La honestidad de sus palabras lo desarmó. Él asintió, aceptando el límite que ella le marcaba. Entiendo. Pero aún así, quiero que sepas que si algún día decides contarme tu historia, la verdadera historia detrás de la mujer fuerte que todos ven, prometo escucharla sin interrupciones, sin juicios. Anita lo miró por un instante, y por primera vez, vio en sus ojos algo más que arrogancia o curiosidad. Vio una vulnerabilidad que la sorprendió. La lluvia seguía cayendo afuera, un telón de fondo melancólico para aquel encuentro inesperado. Y en medio del sonido del agua y los silencios compartidos, ambos sintieron una conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era algo más profundo que la simple atracción, era el reconocimiento de dos almas que, a pesar de sus diferencias, compartían una misma herida. Esa noche, mientras cerraba la puerta del restaurante tras de sí, Anita pensó en su madre, en su hermano Gustavo, en todos los sacrificios que había hecho por ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Sintió que, a pesar de las dificultades, había encontrado a alguien que, de alguna manera, la entendía. Alguien que había visto más allá de su uniforme de mesera.
Lo que ella no sabía era que al día siguiente, una nueva prueba la esperaba, una prueba que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también la sinceridad de las intenciones de Santiago. Una prueba que amenazaba con destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. El destino, al parecer, aún no había terminado de jugar sus cartas. La mañana siguiente llegó con un aire cargado de presagios. Los periódicos locales dedicaban sus portadas a Santiago Bombramer, el magnate hotelero que prometía revolucionar la industria turística de la ciudad. Su imagen de hombre de éxito, impecable y seguro de sí mismo, contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. A pesar de los elogios y los titulares, su mente estaba en otro lugar, en un restaurante llamado Delicia y en una mujer que le había enseñado una lección que nunca olvidaría. Mientras tanto, Anita llegaba a su trabajo, ajena a la nueva amenaza que se cernía sobre ella. El ambiente en el restaurante era tenso, cargado de susurros y miradas furtivas. Lorena la interceptó antes de que pudiera llegar a la cocina, su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. Anita, tenemos un problema. Un problema muy grande. Anita la miró, su corazón comenzando a latir con fuerza. ¿Qué pasó? Un periodista estuvo aquí hace un rato. Preguntando por ti y por el señor Bombramer. Alguien les filtró una foto de ustedes dos hablando en la puerta la otra noche. Anita sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Una foto? ¿Por qué? Lorena bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. Parece que alguien quiere hacer daño. Están insinuando que hay una relación entre ustedes, que eres su amante. La palabra amante resonó en la mente de Anita como un insulto, una bofetada. Eso es una mentira. Una vil mentira. Lo sé, Anita, lo sé. Pero la gente no necesita la verdad, solo un buen escándalo para entretenerse. Y el escándalo no tardó en estallar. A mediodía, Karina Treviño irrumpió en el restaurante, su rostro una máscara de furia. Anita, gritó, su voz resonando en cada rincón del salón. A mi oficina. Ahora. El tono autoritario de Karina Treviño bastó para que un silencio sepulcral se apoderara del Delicia. Todos los empleados bajaron la cabeza, evitando cruzar miradas con la dueña, cuya furia era casi palpable. Anita, con el corazón en un puño, se dirigió a la oficina, sabiendo que lo que le esperaba no era nada bueno. Dentro, Karina, sin mediar palabra, le arrojó un teléfono móvil sobre el escritorio. En la pantalla, una fotografía de ella y Santiago, capturada la noche anterior bajo la lluvia, se mostraba en todo su esplendor. La imagen, sacada de contexto, sugería una intimidad que nunca había existido. Parecían dos amantes despidiéndose tras un encuentro furtivo. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó Karina, su voz temblando de ira. Estábamos conversando, nada más, respondió Anita, intentando mantener la compostura. Nada más, exclamó la dueña, golpeando el escritorio con el puño. La gente no interpreta esto como una simple conversación. ¿Tienes idea de lo que implica para la reputación de mi restaurante que una de mis meseras sea relacionada sentimentalmente con uno de los hombres más poderosos de la ciudad? Anita respiró hondo, luchando por contener las lágrimas de impotencia. No tengo control sobre las mentiras que inventan los demás, señora. Karina la observó con una mirada fría y calculadora. Me temo que sí tienes control sobre tu permanencia en este lugar, sentenció. Las palabras de la dueña cayeron sobre Anita como una losa. Me está despidiendo. Te estoy diciendo que necesito proteger mi negocio, y si para ello tengo que prescindir de tus servicios, lo haré sin dudarlo. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una crueldad que helaba la sangre. Aunque eso signifique destruir mi reputación y mi medio de vida, susurró Anita, más para sí misma que para su jefa. Karina no respondió. Su silencio fue la confirmación que Anita necesitaba. Con el alma rota, salió de la oficina. Lorena la esperaba afuera y la abrazó con fuerza,
intentando consolarla. Pero antes de que Anita pudiera dar un paso hacia la salida, una voz firme y decidida resonó en el restaurante. Ella no se va a ninguna parte. Todos los presentes se giraron al unísono. Santiago von Bramer estaba de pie en la entrada, su rostro serio y su mirada decidida. La arrogancia que lo caracterizaba había desaparecido, dando paso a una expresión de determinación. Karina lo miró, completamente sorprendida. Señor von Bramer, no esperaba su visita. Ya me doy cuenta, respondió él, caminando hacia ella con paso firme. Pero parece que llegué justo a tiempo. Su mirada se posó en Anita, y en sus ojos se reflejó una ternura que nadie le había visto antes. Cualquier problema que tenga con la señorita Velarde es asunto mío. Karina, visiblemente nerviosa, intentó justificarse. Señor, con todo el respeto que usted se merece, este restaurante tiene una reputación que mantener y... Este restaurante, la interrumpió Santiago, apoyando las manos sobre el escritorio con autoridad, pertenece a mi grupo de inversión desde hace 2 semanas. Así que, si puede permitirse el lujo de mantener a su empleada más valiosa. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Lorena se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Karina bajó la vista, completamente derrotada. No sabía que había adquirido participación en el restaurante, señor von Bramer. Ahora ya lo sabe, replicó él, su voz sin un atisbo de duda. Y también sabe que nadie, absolutamente nadie, va a tocar a la señorita Velarde. Anita estaba paralizada, su mente tratando de procesar la increíble escena que acababa de presenciar. No sabía si sentirse agradecida o humillada una vez más. No necesitaba que me protegiera, señor, logró decir, su voz temblorosa. Santiago la miró con una sinceridad que la desarmó. Lo sé. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras otros repetían el mismo error que yo cometí una vez. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Karina, sin decir una palabra más, asintió en silencio y se retiró de la escena, vencida. Lorena, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, tomó la mano de Anita y la apretó con fuerza. Santiago, sin añadir nada más, se dio la vuelta y salió del restaurante, perdiéndose bajo la llovizna que había comenzado a caer. Anita lo siguió con la mirada desde la puerta. Entre las gotas de lluvia, lo vio detenerse y mirar al cielo, como si buscara en la inmensidad gris una especie de absolución. Y en ese preciso momento, comprendió que el hombre que la había humillado de la manera más cruel estaba, en efecto, cambiando. Estaba aprendiendo a usar su poder no para oprimir, sino para proteger. Y esa revelación, más que cualquier otra cosa, le dio una nueva esperanza. La lluvia continuó cayendo durante toda la tarde, un manto gris que cubría la ciudad de Polanco. El tráfico avanzaba con una lentitud exasperante por las avenidas, mientras Anita caminaba bajo su paraguas, su mente un torbellino de emociones encontradas. Las palabras de Santiago resonaban en su cabeza una y otra vez, no podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez. ¿Debía sentirse agradecida? ¿O debía sentir rabia por la interferencia? Por primera vez en muchos años, alguien la había defendido, pero ese alguien era la misma persona que le había infligido la herida más profunda. La contradicción era abrumadora. Al llegar a casa, su hermano Gustavo corrió a recibirla con un abrazo. Anita, saqué un 10 en mi examen de inglés, exclamó con entusiasmo, mostrándole su cuaderno. Ella sonrió, acariciándole el cabello con ternura. Sabía que podías hacerlo, campeón. Mi maestra dice que pronuncio las palabras igual que tú, añadió el niño, con orgullo. Anita rió, y por un momento, el peso que sentía en el corazón se aligeró. Pero al mirar por la ventana, vio un coche negro, discreto, aparcado frente a su edificio. Un chofer esperaba pacientemente, sin apartar la vista de la entrada. Su corazón dio un vuelco. Se acercó a la ventana y la abrió ligeramente.
El chofer bajó del vehículo y le entregó un sobre a la portera del edificio, quien, momentos después, subió a su apartamento. «Esto es para usted, señorita Velarde», dijo la mujer, entregándole el sobre. «Lo ha dejado un caballero». Anita dudó un instante antes de abrirlo. Dentro, una carta escrita a mano con una caligrafía elegante la esperaba. «Sé que no confías en mí, y tienes toda la razón para no hacerlo. Pero hay algo que necesito decirte, y prefiero que lo sepas por mí antes de que te enteres por otros medios». La carta continuaba: «Mañana a las 5 de la tarde, se celebrará una ceremonia de entrega de becas en la Fundación Von Bramer. Tu nombre está en la lista de los beneficiarios. Por favor, ven. Pero solo si tú lo deseas». Anita se quedó sin aliento. El corazón le latía con una fuerza desmedida. No sabía si sentirse halagada o manipulada. Una parte de ella quería romper la carta en 1000 pedazos, pero otra, una parte más curiosa e intuitiva, no podía dejar de mirarla. A la mañana siguiente, se presentó en el trabajo como si nada hubiera pasado. Lorena la recibió con una mezcla de emoción y temor. «Has leído la carta, ¿verdad?», le susurró al oído. «Dicen que es una beca completa para que termines tus estudios». «No voy a ir», respondió Anita con firmeza. «¿Por qué no?», inquirió su amiga. «Porque no necesito la caridad de nadie. Y menos la suya». Sin embargo, a las 5 de la tarde, cuando el cielo comenzaba a despejarse tras la tormenta, sus pies la llevaron, casi en contra de su voluntad, hasta el imponente edificio de la fundación. No sabía muy bien por qué estaba allí. Quizá era la curiosidad. O quizá era la intuición la que la guiaba. El salón de actos era un espacio amplio y luminoso, decorado con vitrales de colores y enormes arreglos de flores blancas. Santiago estaba en el escenario, flanqueado por miembros de la prensa y otras personalidades importantes. Su voz, al dirigirse al público, sonaba diferente. Más tranquila, más humana. «Esta beca», decía, «no ha sido creada para aquellos que nacieron con todas las oportunidades a su alcance, sino para aquellos que, con su esfuerzo y su tenacidad, se las crean a sí mismos. Personas que, incluso cuando la vida les cierra todas las puertas, siguen aprendiendo, siguen enseñando». Anita lo escuchaba desde el fondo del salón, su mirada fija en él. Santiago levantó un sobre dorado, y el silencio se hizo en la sala. «La primera beneficiaria de este nuevo programa es alguien que me recordó el verdadero significado de la palabra, respeto. Alguien que, sin ser consciente de ello, me dio la lección más importante de mi vida». Hizo una pausa, y luego, con una sonrisa, anunció: «Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Anita Velarde». El público estalló en aplausos, pero Anita permaneció inmóvil, como si sus pies se hubieran clavado en el suelo. Sentía las piernas temblar y un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Lorena, que la había acompañado en secreto, la empujó suavemente por la espalda. «Ve, Anita, es tu momento. Te lo mereces». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, subió al escenario, cegada por las luces de los focos y el sonido de los aplausos. Santiago le tendió el sobre dorado, sus manos temblaban ligeramente. Ella lo tomó, pero no pudo mirarlo a los ojos. «No he hecho nada para merecer esto», susurró, su voz apenas audible. «Sí, lo has hecho», respondió él con la misma intensidad. «Me has enseñado el valor de las cosas que no se pueden comprar con dinero». El público volvió a aplaudir, sin comprender del todo la profundidad de aquellas palabras, pero ellos dos sí. Era la historia de una herida que, nacida de la humillación, comenzaba a cicatrizar gracias al perdón. Anita bajó del escenario con el sobre en la mano, un torbellino de emociones confusas agitándose en su interior. No sabía si debía agradecerle o llorar de rabia. Se giró para mirarlo una última vez, y lo que vio en sus ojos la desarmó por completo. Era una mirada de sincero arrepentimiento, de admiración, de respeto. Y en ese instante, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre.
El eco de los aplausos todavía resonaba en sus oídos cuando Anita salió del edificio de la fundación. El aire fresco de la tarde le acarició el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, sin miedo, sin angustia. El sobre con la beca descansaba entre sus manos, pero el verdadero peso que sentía no era el del papel, sino el de la decisión que debía tomar. Santiago la alcanzó en la acera. Ya no llevaba el traje impecable de la ceremonia, ni estaba rodeado de guardaespaldas. Era solo un hombre, con aspecto cansado pero con una luz diferente en la mirada. Anita, dijo con voz calmada. No esperaba que vinieras. Ella esbozó una leve sonrisa. Yo tampoco. Pero a veces, uno necesita comprobar si las personas realmente cambian o si solo lo aparentan. Él sostuvo su mirada sin rehuirla. Estoy intentando cambiar. Y no lo hago por sentirme culpable, sino porque estoy cansado de vivir en un vacío existencial. Ella bajó la vista, contemplando el sobre que tenía en las manos. El cambio no se demuestra con palabras, sino con hechos. Entonces, permíteme que te lo demuestre, respondió él con una sinceridad abrumadora. No te pido nada a cambio, solo que aceptes esta beca, que sigas estudiando, que continúes inspirando a otras personas como lo hiciste conmigo. Anita guardó silencio. En su interior, una batalla se libraba entre el orgullo y la razón. Pero finalmente, la razón se impuso. Aquella beca no era caridad, era una oportunidad. Una oportunidad que se había ganado a pulso. Y no iba a renunciar a ella por orgullo. Gracias, señor von Bramer, dijo finalmente, su voz firme y segura. Por favor, replicó él con una sonrisa amable. Llámame Santiago. Ella asintió, una nueva serenidad reflejándose en su rostro. Entonces, gracias, Santiago. Y buena suerte en tu nueva forma de comunicarte con el mundo. Él rió suavemente. Espero algún día hacerlo tan bien como tú. Se quedaron allí, en silencio, bajo un cielo que comenzaba a teñirse de los colores del atardecer. No hubo abrazos, ni promesas, ni sentimientos de deuda. Solo dos personas que, tras haberse herido mutuamente, habían aprendido a perdonar y a caminar por senderos diferentes, pero con una lección en común grabada a fuego en sus corazones: la dignidad no se mendiga. Se defiende. Y se demuestra con cada acto, con cada palabra, con cada silencio. Esa noche, al llegar a casa, Gustavo la recibió con una taza de chocolate caliente y una sonrisa que iluminó toda la habitación. Entonces, ¿vas a volver a la universidad?, preguntó con los ojos brillantes de emoción. Sí, mi amor, respondió ella, abrazándolo con fuerza. Pero esta vez, lo haré por nosotros. Por nuestro futuro. Mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, creando un manto de estrellas artificiales, Anita supo que todo el dolor, toda la humillación, todo el sufrimiento que había padecido, había tenido un sentido. Porque aunque la vida la había puesto a prueba de la manera más cruel, su respuesta había sido la más poderosa de todas, la de un corazón resiliente que se niega a rendirse. Y en algún lugar de la ciudad, en una oficina vacía con vistas a ese mismo cielo estrellado, Santiago susurraba para sí mismo tres palabras que sólo ella habría sido capaz de entender en toda su profundidad: respeto, dignidad, esperanza. Sus destinos se habían separado, pero la lección que habían aprendido juntos permanecería con ellos para siempre. Porque a veces, la vida no nos castiga con gritos y reproches, sino con espejos que nos devuelven el reflejo de lo que hemos perdido. Santiago von Bramer lo comprendió tarde, cuando vio en los ojos de aquella mesera la imagen de su propia arrogancia, de su propia vaciedad. No era solo una lección sobre idiomas, era una lección sobre humanidad. Anita Velarde nunca buscó venganza, ni aplausos, ni reconocimiento. Solo anhelaba respeto. Y lo consiguió, no levantando la voz, sino demostrando con su actitud que la dignidad es un tesoro que no se negocia, que se sostiene con firmeza, incluso en medio de la más feroz de las tempestades.
Él aprendió que el poder sin humildad no es más que un ruido molesto y vacío. Ella comprendió que el silencio, a veces, puede ser la forma más elocuente de la fuerza. Y aunque sus caminos se bifurcaron, ambos quedaron marcados por la misma verdad indeleble, que a veces, la persona que llega a tu vida para humillarte, termina siendo la que te enseña a mirarte a ti mismo con honestidad. Quizá el destino los cruzó con el único propósito de recordarnos a todos que una palabra puede herir, pero también puede sanar. Que el respeto no cuesta nada, pero su valor es incalculable, mucho más que $1000, mucho más que todo el oro del mundo. La historia de Anita y Santiago se convirtió en una leyenda silenciosa que se contaba en voz baja en los pasillos del Delicia. Los nuevos empleados escuchaban con atención los relatos de los más veteranos, historias de una noche mágica en la que una humilde mesera le enseñó a un arrogante millonario el verdadero significado de la riqueza. Y aunque ninguno de los dos protagonistas volvió a pisar el restaurante, su espíritu permanecía en el aire, en el trato respetuoso que ahora se dispensaba a cada miembro del personal, desde el chef hasta el último de los ayudantes de cocina. Lorena, que con el tiempo se convirtió en la gerente del local, se encargó personalmente de que aquella valiosa lección no cayera en el olvido. A menudo, compartía la historia con los recién llegados, no como un simple chisme, sino como un recordatorio del inmenso poder que reside en la dignidad. Y en la pared de su oficina, enmarcada con elegancia, colgaba una frase que Anita le había dicho una vez, una frase que se había convertido en el mantra que guiaba todas sus decisiones. Hay cosas que duelen más que perder un trabajo. Anita, por su parte, se sumergió por completo en sus estudios, destacando no solo por su brillantez académica, sino también por su profunda empatía y su compromiso social. Se convirtió en una firme defensora de los derechos de los trabajadores, utilizando su voz y su conocimiento para luchar contra las injusticias que ella misma había experimentado en carne propia. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, un faro de esperanza para todos aquellos que se sentían invisibles y desamparados. En los momentos de duda y flaqueza, Anita evocaba la imagen de Santiago en el escenario, entregándole la beca con manos temblorosas. Ese recuerdo le servía como un poderoso recordatorio de que incluso los corazones más endurecidos por la arrogancia y el poder pueden ablandarse y cambiar. Y esa convicción la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse nunca, a luchar por un mundo en el que el respeto y la dignidad fueran los pilares fundamentales de la sociedad. Santiago, por otro lado, se alejó del bullicioso mundo de los negocios y las finanzas, dedicando su inmensa fortuna a causas filantrópicas. La Fundación Von Bramer se transformó en un referente de apoyo a la educación, la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos humanos. Y aunque el mundo seguía recordándolo como un empresario de éxito implacable, él se veía a sí mismo de una manera muy diferente, como un hombre en un constante proceso de aprendizaje. Un hombre que había descubierto la verdadera riqueza, no en las cifras de sus cuentas bancarias, sino en la humildad y el respeto hacia los demás. Un día, varios años después, el destino, en su infinita sabiduría, volvió a cruzar sus caminos. Fue en una conferencia internacional sobre derechos humanos, un evento que reunía a activistas, líderes de opinión y filántropos de todo el mundo. Anita era una de las oradoras principales, y su discurso, apasionado y elocuente, cautivó a la audiencia. Santiago se encontraba entre el público, escuchando con una mezcla de admiración y orgullo cada una de sus palabras. Cuando Anita finalizó su intervención, la ovación fue atronadora. La gente se puso en pie para aplaudir a aquella mujer que, con su historia de superación y su compromiso inquebrantable, se había convertido en un símbolo de esperanza para millones de personas. Y en medio de la multitud, sus miradas se encontraron. No hubo necesidad de palabras. Una sonrisa de reconocimiento mutuo, un gesto cómplice, fue suficiente para sellar el final de una historia y el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo en el que ambos, cada uno desde su trinchera, trabajaban incansablemente por construir un mundo más justo, más equitativo, más humano. Un mundo en el que la dignidad no fuera un privilegio de unos pocos, sino un derecho inalienable de todos.
Y en ese preciso instante, ambos comprendieron que, a pesar del dolor y la humillación del pasado, su encuentro había sido, en realidad, un regalo inesperado. Un regalo que les había permitido crecer, sanar y, en última instancia, convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.